Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que siguen Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado La paciencia es prueba de nuestra fe. La paciencia demuestra nuestra fe porque habla de constancia y perseverancia hasta conseguir la ayuda de Dios. Y también la paciencia es una característica del fruto del Espíritu Santo que nos permite soportar las ofensas de los demás sin alterarnos. Un ejemplo lo tenemos en David. En el Salmo 40, versículos 1 al 4 podemos leer. Dice así, en oración: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Paciencia, en las Sagradas Escrituras, el concepto de la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, pero más profundamente designa, indica el propósito y la naturaleza del gobierno de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es paciente incluso con aquellos que merecen castigo y les ofrece una nueva oportunidad y tiempo para arrepentirse. Los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, deben reflejar la paciencia divina en su manera de vivir. Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, lo vemos hablando del amor verdadero, del amor de Dios, y marca ahí en esas características del amor, marca los fundamentos de la paciencia que debemos tener. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la relación con los demás debemos tener firmeza para no dejarnos provocar ni reaccionar con ira. Con respecto a las circunstancias adversas o las pruebas, la paciencia consiste en esperar persistentemente y mantenernos fieles a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 3, Pablo nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el apóstol Santiago, en su carta capítulo 1, versículo 2 y 3, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto no significa una simple resignación, sino una firmeza en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra fidelidad a Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3, vemos a Pablo halagando el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Les dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Aquí la palabra constancia significa paciencia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el modelo de paciencia, y la paciencia finalmente es un don de Dios garantizado por la victoria de Cristo en la cruz. En Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, Pablo declara lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, Pablo añade: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. David, en el pasaje que leímos, estaba pasando por el pozo de la desesperación y sabía que debía tener paciencia y confiar plenamente en Dios, el cual le sacaría de sus problemas. Muchos creyentes, muchos personajes bíblicos han pasado por el pozo de la desesperación,
A lo largo de la Biblia vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, José, por envidia, fue arrojado por sus hermanos a un pozo. Daniel también fue arrojado a un foso lleno de leones. El profeta Jeremías también fue arrojado a una cisterna llena de suciedad. Si observamos todas estas historias, veremos que el Señor los libró a todos y al final salieron vencedores porque tuvieron paciencia y supieron esperar la ayuda de Dios. Generalmente la desesperación surge en el momento más álgido, o sea, más crítico, más duro de la batalla, donde todo parece indicar estar relacionado con la derrota y con la muerte. En medio de esa desesperación es normal sentir miedo, sentir temor a la soledad quizás, entre otras muchas cosas, y por tanto no hay paz en nuestro interior. Si te encuentras en esta situación, coge ánimo y aprende de David, que en medio de la desesperación supo poner a trabajar la paciencia y esperar con confianza la ayuda de Dios, que le indicó los pasos a seguir, o sea, encaminó sus pasos por el camino correcto. Hay una manera de salir adelante en medio de la desesperación y la aprendemos del propio David: esperar en el Señor con paciencia, porque el Señor vendrá en nuestro auxilio, y dejarnos ayudar por Él. Debemos saber que el Señor tiene los recursos suficientes para hacernos salir de cualquier pozo donde andemos desesperados. Él tiene el poder y la capacidad para ayudarnos a vencer todo temor, toda desesperación y toda angustia y ansiedad. Solo debemos tener paciencia, debemos tener fe y confiar que recibiremos su ayuda. Permíteme un consejo para terminar: sé también fiel, porque la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.